El número 3 de programación en Java. Veremos en esta ocasión las variables del lenguaje. En la tabla que les presento muestra 3 columnas en las cuales se observarán tipos de variables, su descripción y la cantidad de bits usados por la memoria. Bien, este lenguaje soporta varios tipos de datos y son los que se muestran a continuación, que son los tipos numéricos. Veremos ahora que hay algunos más. Primero decirles que el tipo byte es un entero de un byte, o sea, 8 bits. ¿Por qué? Porque un byte presenta 8 bits, o sea, 2 bytes vienen siendo 16 bits y así se va multiplicando. Lo que pasa con el short es un entero corto, como lo dice la palabra en inglés, short significa corto, un entero corto que también podemos usar junto con los bytes y que es de 16 bits. También se encuentra el entero, que se denota como int a la hora de declarar una variable en el lenguaje de programación. Les estoy poniendo aquí en rojo ya cómo sería la sintaxis de la declaración de la variable. Para este caso, el entero es el más usado de todos y tiene 4 bytes, o sea 32 bits. El long es un entero largo de 8 bytes de 64 bits. Y bueno, estos 4 primeros son los literales de tipo entero. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Es la capacidad, como puedes ver en la tercera columna. La tercera columna muestra la capacidad de almacenar en memoria, el espacio que se reserva en memoria para cada tipo de datos. Lo que significa que no vas a poder guardar un número grande en una variable de tipo byte, ni en una variable de tipo short. ¿Por qué? Porque sus registros en memoria son pequeños. Por lo tanto, hace falta diferenciar entre estos 4 tipos en dependencia de lo que vayas a usar. Si vas a usar números grandes, el int, por ejemplo, te deja registrar números de hasta 10 dígitos aproximadamente. Y si quieres utilizar más de 10 dígitos, pues no lo vas a poder hacer con el tipo de dato int. Tendrá que ser con el tipo de dato long. Esa es la principal diferencia entre estos tipos de datos numéricos. Con respecto a los dos últimos tipos de datos que vamos a ver ahora, de tipo numérico, van a ser el float y el double. Y son tipos de datos de coma flotante, usados para representar números en fracciones, o sea, usar las fracciones de los números. Por lo cual, los números que presentan partes fraccionarias se deben declarar mediante estos dos tipos de datos. Decir aquí que el float y el doble, el primero tiene 4 bytes, o sea, 32 bits, al igual que en entero, y el doble tiene el doble, 8 bits o 64 bits. De forma predeterminada, los tipos de coma flotante, o sea, el compilador los declara de tipo doble. ¿Por qué? Porque hacer números de precisión doble muchas veces puede ser que el número que sea grande y no quepa en un float. Por lo tanto, predeterminado él lo coge por exceso y por lo tanto significa que los números float, vamos a ver después cómo se implementa, o sea, cómo se declara un número float, hay que hacer un pequeño casteo para decirle que es un float y no un doble, porque como ya les decía, él lo toma predeterminado como un tipo doble. Dicho esto, pasamos a las operaciones que se pueden hacer entre estos tipos de datos. Las principales son la suma, la resta, la multiplicación, la división modular, el incremento y el decremento. La suma, la resta, la multiplicación y la división son cosas elementales que no necesitan ningún tipo de explicación y que puedes observar el signo con que se usa para hacer dos operaciones entre números enteros. Ahora, la división modular puede que no la conozcas y está dada por el resto entre una división. Significa que si nosotros dividimos 4 entre 3, el resto de esa división es lo que hallamos mediante la operación modular. Significa que ponemos 4 por 103 y nos va a dar el resto en vez del cociente de la división. Esto lo veremos más adelante. El incremento y el decremento son operaciones que se le hacen a las variables de tipo numérica enteras, en la cual incrementamos en 1 el valor de la variable. Es lo mismo que si ponemos en la operación a más y a vale 2, tendremos como valor final 3. A más incrementa y bueno, esto es algo que no tiene mucha complicación. Lo mismo ocurre con el decremento. Bien, pasamos ahora a otros tipos de datos. Vienen siendo los tipos de datos de caracteres. En esta tabla podemos ver el tipo char y el tipo string. Decirle que el tipo char almacena un carácter y lo veremos la implementación más adelante
cuando veramos con el compilador, con el IDE, entorno de desarrollo. Y el string puede almacenar una cadena de caracteres. Puedes almacenar texto, números como texto, cualquier variante de esta que puedes tomar. Pero la diferencia entre char es que char simplemente puedes almacenar un solo carácter. Y el string permite almacenar cadenas de caracteres, como puedes ver en la descripción. Boolean es un tipo de dato que puede ser verdadero o falso. En el IDE se denota como true para verdadero y false para falso, derivado de las palabras del inglés. No pasando así en otros lenguajes de programación como C y C++, donde un carácter booleano se veía falso si es 0 y se veía verdadero si era distinto de 0. Java implementa estas palabras reservadas, true y false, para ver cuándo son los tipos booleanos. Y algunas de las operaciones que podemos ver en el caso de los tipos de caracteres char y string, podemos ver la concatenación. Y ya había explicado en el tutorial anterior que se concatenaban con más, con el símbolo de más. Lo pudimos ver en un ejemplo en la ocasión anterior, así que eso no tiene ninguna complicación por esa parte. Y los operadores lógicos para las operaciones o para las variables booleanas, que pueden ser el AND lógico, el OR y el NOT. Esto lo veremos con más profundidad más adelante. Bien, creo que ya se ha recogido lo esencial perteneciente a este contenido de manera teórica, pues veremos en el próximo video tutorial la parte práctica de lo que hemos visto aquí y lo cogeremos como una extensión de este video tutorial para así estar claro en cómo se hace, en cómo se implementa y veremos algunos detallitos que se nos hayan quedado por ahí sueltos. Sin más, me despido, hasta un próximo encuentro.